Bien, hermano, vamos a dar comienzo a toda una serie de estudios escatológicos, basados en el libro de Apocalipsis, pero no estudiarlo textualmente, versículo por versículo, como aparece en la carta, ¿verdad? Sino más bien por temas. O sea, tomar un tema y desarrollarlo. Y hemos decidido comenzar con el tema de Babilonia. En primer lugar, porque fue el tema que no pudimos tratar cuando tuvimos que parar las clases. Quiere decir, ya hay un sinnúmero de clases que hemos aprendido del Apocalipsis. Y vamos a recomenzar este estudio, pero con este tema de Babilonia. Un tema bastante confuso, un tema que vamos si queremos sacarle provecho, recordar, tomar notas, etcétera, porque es un poquito difícil de entender, más de lo que nosotros pensamos, para evitar malas interpretaciones, etcétera. Todavía hay malas interpretaciones con relación a Babilonia, con relación a quién es el anticristo, etcétera, etcétera. Y es bueno que nosotros podamos tener un claro entendimiento de las profecías. Yo les invito a buscar Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3. Y lo vamos a leer todos juntos una vez que hayamos encontrado esta porción bíblica. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Lee así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. La escatología, todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos, puede aterrorizar a las personas al punto que prefieren no hablar de estas cosas y mantener el libro de Apocalipsis cerrado. O sea, prefieren no conocer por el miedo que tiene a las cosas que han de suceder. Sin embargo, noten cómo el Señor prácticamente comienza esta revelación pronunciando una bienaventuranza para el que lee. El que lee se puede interpretar como las personas que lo están enseñando, porque hay muchos que también no lo enseñan. No lo enseñan porque no quieren atemorizar a las personas, y entonces prefieren mantener el libro cerrado. Hay una bienaventuranza al que lo enseña, una bienaventuranza al que oye, como ustedes están aquí prestos para oír la palabra del Señor, y también guardan las cosas escritas en este libro. Los cristianos no tenemos que tener miedo a los últimos tiempos, ni a lo que se avecina. ¿Por qué? Porque estamos salvos en Cristo. Por las promesas que nosotros tenemos en Cristo, podemos abrir este libro, estudiarlo a plenitud, sin ningún tipo de temor, porque estamos seguros en Cristo. Ahora, yo leí este libro que recomiendo, El Anticristo. Su autor es Arthur W. Pink, el cual recomiendo su lectura. Ustedes lo pueden procurar y buscar en librería que lo encuentre. Pero a mí me ayudó mucho la lectura de este libro con respecto a tener un entendimiento acerca de lo que es Babilonia. Y este autor menciona que la profecía es la rama de las escrituras más difícil de estudiar. Y entonces él hace 3 recomendaciones, las cuales ya yo tuve que aplicar al preparar este estudio. Esas 3 recomendaciones son, fíjense, todo lo que tenga que ver con profecía. Dice, ser sabio y precavido
al adoptar alguna interpretación prevaleciente. ¿Okay? Ser precavido, al usar sabiduría y precavido, repito, antes de usted adoptar una hipótesis o una teoría prevaleciente. Lo que yo estoy tratando de decir es que puede ser, según va avanzando la vida y el mundo, la profecía se va aclarando más. Desde que el Apocalipsis fue escrito, prácticamente por el año 95 después de Cristo, muchas cosas sucedieron en la historia que hacía pensar de que la gente pensara que ya el reino estaba cerca, o por ejemplo achacar el anticristo a algún personaje de la historia de ese momento, y cosas que después siguieron pasando los años y los años se encargaron de mostrarles que estaban equivocados. Eso es lo que es adoptar una teoría prevaleciente, como que esta es la interpretación, esto es así y nadie me saca de este lugar. Es lo que el escritor dice, hay que ser precavido. Es bueno estudiarlo, pero puede ser que el concepto que usted tenga hoy, en lo que es tema profético, mañana lo tenga que cambiar porque la profecía se ha aclarado un poco más. ¿Entiende lo que les estoy diciendo? ¿Entiende? Es una de las recomendaciones que dice el autor. La segunda recomendación es ser paciente y esperar que Dios nos dé más luz a través del Espíritu Santo. Y la tercera es ser consciente de la posibilidad o probabilidad que muchas de las profecías del Apocalipsis pueden recibir un cumplimiento doble o a veces hasta triple. Fíjense lo que más o menos lo que les estoy diciendo. Hay profecías que pueden tener un doble cumplimiento o un triple cumplimiento. Ejemplo, y les voy a poner solamente un ejemplo que nos sirve. En Daniel capítulo 11 se habla del anticristo, en la persona de Epifanes, Antíoco Epifanes. Y Antíoco Epifanes, en su época, fue un verdadero personaje que cumplió la profecía de Daniel a cabalidad. Sin embargo, también estaba profetizado en esa profecía lo que va a ser el anticristo en tiempos futuros. ¿Entienden cómo una profecía puede tener un doble cumplimiento o a veces hasta triple? Y todas esas cosas nosotros tenemos que tenerlas pendientes cuando estudiamos profecía. Bueno, uno de los temas en esta profecía concierne a Babilonia. Y vamos a estudiar Babilonia en tres aspectos: la Babilonia política, la religiosa y la comercial. Esto, a su vez, encaja muy bien al plan tridimensional que trae el anticristo al mundo. La persona del anticristo, que sabemos que es el diablo encarnado en hombre, cuando él venga a establecer su reino, su gobierno, él va a buscar estos tres aspectos. Él va a buscar una política o un gobierno, un ejército común. Él va a procurar establecer una economía común y él va a procurar establecer una religión común. Ese es el plan que él trae. Nosotros sabemos que parte de las señales nos están mostrando cómo ya el mundo está preparando su escenario para este plan tridimensional, en lo que es política, economía y también en religión. Pero eso se puede ver también en lo que es Babilonia. Por eso que cuando nosotros encontramos a Babilonia en la Biblia, a veces va a referirse a la Babilonia literal, o a la Babilonia mística, o a la Babilonia simbólica. Y de eso se trata este primer estudio. Vamos a ver a Babilonia en estos tres aspectos y
poder entender que a veces en la palabra vamos a encontrar algún aspecto de esta Babilonia. Y vamos a comenzar con la Babilonia literal. Hay una armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en cuanto a Babilonia también vamos a encontrar esta armonía. Babilonia es Asiria, es la actual Irak, es lo que es Babilonia, Irak. Fue de donde Dios sacó a Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Y ahí le dio una promesa de un pueblo que heredaría a Canaán terrenal, que por eso es que el pueblo de Israel, sus luchas es por lograr conquistar todo el territorio que fue prometido a Abraham, lo cual en este momento parte de ese territorio todavía está en posesión de los palestinos. Entonces la guerra de ellos es tratar de alcanzar esta promesa. Y su Mesías es alguien que viene a devolverles lo que Dios le prometió a Abraham. Es una promesa, ellos la creen y así será. Pero nosotros sabemos también que la promesa no solamente se refiere a la Canaán terrenal, sino también a la Canaán celestial. Noten cómo Dios sacó a Abraham de allí, de Irak, de uno de los lugares idólatras del momento. Él lo sacó de allí. Y por eso, en Apocalipsis 18, los versículos del 1 al 4, cualquiera que sea la interpretación de Babilonia, sea literal, simbólica, mística, cualquiera que sea la interpretación, una cosa el Señor manda a los hombres, a salir de ella. Dice, sal de ella. Si no quieres que las plagas vengan sobre ti, sal de ella. Así fue que Dios sacó a Abraham de Irak. Dice este versículo, este pasaje: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, y es aquí lo que el Señor quiere que oigamos: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, si vamos al Antiguo Testamento, recuerden, hay una relación estrecha con el Nuevo Testamento y entre profecías en sí. El Antiguo Testamento declara que Babilonia, lo que se le llama también la tierra de Sinar, ha de ser el foco de influencias perversas en los últimos tiempos. En Isaías capítulo 13, el versículo 19, dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y después ustedes pueden seguir leyendo los otros versículos que más o menos tienen referencia a lo que es la Babilonia literal. Estamos viendo a lo que es la nación de Irak. O sea, viene un juicio contra Irak, contra Babilonia.
El Antiguo Testamento también habla de un individuo de supremo poder que va a tener relación con esta iniquidad. Se le llama el rey de Babilonia. Miren lo que dice Isaías 14:4, ahí que lo tienen abierto. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Yo les decía que muchas profecías van a hallar un doble cumplimiento, porque es cierto que durante el tiempo del imperio asirio, estas profecías se cumplieron en lo que es Babilonia. Pero noten cómo precisamente en Isaías capítulo 14, los versículos del 12, desde el 11 en adelante, habla de Satanás. Este es uno de los pasajes que revelan lo que le sucedió a Lucifer. Dice: descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí hay una referencia a Satanás. Y noten que se encuentra dentro del contexto donde se menciona al rey de Babilonia. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la profecía, porque Apocalipsis no va a describir algo diferente o va a alterar las profecías, sino que van a ir en acorde unas con otras. No pueden haber dos individuos soberanos, no pueden existir dos ciudades donde este soberano sucede en la misma área al mismo tiempo. Entonces, significa que el anticristo, en algún momento cuando él venga, él va a hacer su sede en Irak. Y luego, debido a las guerras que van a ocurrir durante esa segunda mitad de la gran tribulación, guerras que van a culminar con lo que es el Armagedón, por motivo de esas guerras, él se va a ver obligado a regresar a Palestina y establecer su cuartel general entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. Eso se puede ver en Daniel 11:45. También Daniel capítulo 11 hace mención del rey del norte. Lo que nos está diciendo aquí la Babilonia literal es que Irak va a ser el centro de actividades paganas en lo que es durante la gran tribulación. O sea, esto todo tiene que ver con política. Por eso que les decía que Babilonia tiene que ver con estos tres aspectos: político, religioso, económico. Vamos a seguir viendo lo que es la Babilonia literal política. Hay tres menciones de Babilonia en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Es la primera vez que se hace mención de Babilonia. Apocalipsis capítulo 8, 14:8. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué tenemos para dejar de pensar que cuando dice Babilonia no signifique Babilonia? Piense. O sea, cuando se habla de Judea y de Jerusalén, no quiere decir Inglaterra y Londres. Es Judea y es Jerusalén. Entonces, aquí la Babilonia literal es Irak.
O sea, viene juicio contra lo que es Irak. El capítulo 16, la segunda alusión a Babilonia, también se sigue viendo lo que es la Babilonia literal política. Ejemplo, el versículo 18 del capítulo 16 menciona un terremoto real que divide la ciudad en 3 partes. Yo quiero llevarles su mente a pensar en cosas literales. ¿Por qué? Lo difícil del libro de Apocalipsis es discernir cuando se está hablando literal o cuando se está hablando simbólico. Es lo difícil de discernir de las profecías. No todo tiene que ser simbólico. Hay aspectos literales y este es uno de ellos. Cuando se habla de Irak, de Babilonia. Dice, o sea, que está hablando de un terremoto real que va a dividir la ciudad en 3 partes. ¿Por qué nosotros decimos que se está refiriendo a Babilonia y que Babilonia no necesariamente es símbolo de otro lugar? Porque en el versículo 12, cuando se derrama la 6ª copa, ¿ok? Cuando el ángel derrama la 6ª copa, se seca el río Éufrates. Se está mencionando un lugar geográfico. Este río, que eso después lo vamos a ver en otros estudios, es muy significativo para lo que es el cumplimiento de las profecías, porque es el que va a proveer el camino a todos los ejércitos que van a venir a rodear la ciudad de Jerusalén cuando el Armagedón. Pero inmediatamente que se pronuncia esta copa, en la 7ª se anuncia la caída de Babilonia. Entonces tiene que ver con este río, y es un lugar geográfico, y es precisamente donde se encuentra geográficamente Babilonia. Babilonia no quiere decir que siempre se trate de Roma y del cristianismo apóstata, o sea, también tiene una implicación política. La tercera alusión a Babilonia ya está en el capítulo 17, y entonces aquí se puede apreciar ya la Babilonia simbólica, religiosa. Por eso yo le estaba diciendo cómo me gusta la recomendación del autor a uno no ser dogmático con referencia a las profecías, o sea, adoptar una postura y decir esta es y de aquí no me mueve nadie, porque por años siempre se pensó que Babilonia era Roma, por años, ¿okay? Inclusive para los primeros cristianos, Roma, que era el centro del imperio en aquel entonces, el imperio romano, personificaba a Babilonia. Fíjense que hasta en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, cuando se le manda un saludo a la iglesia de Roma, se le manda a saludar a los de Babilonia. Entonces, Roma no es Babilonia, porque Roma está en Italia y Babilonia es Irak, pero se usó siempre ese nombre para identificar a Roma, al imperio y a las religiones paganas que predominaban en aquella ciudad. ¿Entienden la idea? O sea, cuando se dice Babilonia, siempre se ha concebido como representante del falso sistema religioso cuyo centro iba a ser Roma durante el periodo de la tribulación. Ahora, piensen por un momento. Yo les dije que el anticristo venía persiguiendo en su plan tridimensional una religión, pero una religión al estilo del imperio romano o al estilo de los emperadores, donde ellos se consideraban dentro de aquella gama de dioses y deidades que ellos tenían, ellos se consideraban el dios principal. El emperador era considerado el dios principal y se le rendía culto y él recibía culto de parte de los seguidores. Muchos mandaban a erigir
imágenes de ellos mismos para ser adorados. En el capítulo 13 de Apocalipsis, que es donde se refleja ahí a la bestia, al anticristo, dice que cuando él venga, él va a erigir una estatua de sí mismo, él va a demandar la adoración, o sea que todo el mundo tiene que adorar a esa imagen, si no les va a costar la muerte, la decapitación. Ese es prácticamente el renacimiento de todo aquello que vivió la gente en los tiempos de los emperadores. Entonces, cuando él venga, cuando el anticristo venga, él no va a estar interesado en una religión que, aunque, entre comillas, podemos decir, adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Discúlpeme, pero eso es ignorancia. Que el anticristo tome una religión y la haga religión del imperio, una religión que adore al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eso no tiene lógica. Porque lo que él viene es a establecer una religión donde él es el centro del culto y donde él reciba la adoración. Así que ustedes pueden ver que todo ese pensamiento que predominó a través de los siglos, pensando que Babilonia es Roma y que Babilonia es el sistema romano, etcétera, y que los papas es el anticristo, no tiene sentido en las profecías, no tiene lógica. Pero tenemos que seguir buscando, ¿verdad? Y hablando acerca de la Babilonia religiosa. Babilonia es un verdadero misterio. Miren Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente, fíjense, un nombre escrito, un misterio. Dice Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Cuando dice un misterio, implica dos cosas. Que son revelaciones que Dios no ha dado a conocer su significado a los hombres y permanecen para el hombre. Eso, un misterio, algo que no podemos descifrar nosotros mismos a menos que sea revelado por Dios. O sea, o es un misterio así, o también se usa misterio para señalar cosas que tienen un alto simbolismo. Son secretos, pero con alto simbolismo. Entonces vamos a ver a cuáles de los misterios se está refiriendo aquí el Señor. Porque el mismo Dios nos ayuda explicando la mayoría de los símbolos. Por ejemplo, el versículo 9, noten. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, claramente dice, las 7 cabezas son 7 montes. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Viste? Vean cómo el mismo capítulo, el mismo Señor va aclarando los misterios. Nos está diciendo, ustedes están viendo, porque mire, dice el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, las muchas aguas significa pueblos, naciones, muchedumbres. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que, según el 18, noten que la mujer que has visto es la gran ciudad. Una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que, por eso se le dice a esta mujer la gran Babilonia.
Es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Okay? Esas cosas tenemos que tenerlas en mente, lo que el mismo Señor nos aclara de estos puntos oscuros o puntos de misterio, el cual yo estoy seguro cuando se acabe el estudio, usted va a tener un mejor cuadro, un cuadro más completo de lo que estamos hablando aquí. Puede ser que ahora no parezca muy claro lo que estamos diciendo todavía, pero a medida que avance el estudio, usted lo va a ir aclarando. ¿Okay? Todo esto nos sirve para captar el bosquejo general, las figuras principales. Aquí hay una gran ramera, o sea, una mujer. La mujer está sentada sobre la bestia. La bestia es bien fácil de identificar. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Es muy fácil de identificar. Entonces, es una mujer sentada sobre el anticristo. Esto es un misterio. Esto es lo que es un misterio. Porque la bestia escarlata, usted la puede encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis, ahí habla de la bestia escarlata. Los 10 cuernos son 10 reyes. 10 reyes que van a dar su poder o gobierno a la persona del anticristo durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Esto es muy significativo para lo que está ocurriendo en este mismo momento en nuestro mundo actual. Porque cuando venga el anticristo, él viene a tomar poder o señorío de todo lo que era el imperio romano, todo el territorio del imperio romano, que involucra todo lo que es el área de Europa, Asia, toda esa parte de ahí del centro del planeta, donde se encuentra Irak, los países árabes, donde se encuentran los conflictos hoy día. Ese es el área que él viene a tomar en control cuando comience la gran tribulación. Ese es el caballo blanco que sale con un arco sin flecha. Él viene a conquistar. Su primera conquista van a ser 10 reyes. Muchas personas piensan de que el anticristo va a ser una figura que va a ser el rey del planeta. Y no es así. Él es un líder político. Un líder político que con su astucia él va a lograr que los gobernantes lo sigan. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Y él va a comenzar con 10 reyes. Hermano, por eso es que usted está viendo que los dictadores están cayendo en esa zona. Cayó el de Egipto. Ahora hay problema con el de Libia. Porque los dictadores o los gobiernos monarcas tienen que caer. Los pueblos tienen que abrazar la democracia, que en la estatua de Daniel está representado por el barro, porque el barro es duro pero muy frágil, y eso es lo que representan los gobiernos demócratas. Son duros porque tienen voz, pero muy frágil porque no, si se compara a la voz de un monarca, uno que dice esto es así, lo tienen que hacer así, y no hay votación ninguna, eso es lo que es el hierro. Bueno, todo eso tiene que caer para que el anticristo pueda tomar autoridad y control de estos 10 reyes, que al principio van a ceder su control y dominio al anticristo. Entonces ustedes están viendo aquí que está involucrada la política, la manera de gobierno del gobierno mundial. Después que pasan los 3 primeros años y medio es que el anticristo se lanza a la conquista del gobierno mundial. Pero comenzó con estos 10 reyes que menciona aquí Apocalipsis 17. Entonces, lo que realmente nos falta identificar es la gran ramera, es esa mujer que está sentada sobre la bestia. Esa mujer, dice, es la madre de las rameras, y de ella se dicen 7 cosas. Usted la va a encontrar toda en el capítulo 17. Está sentada sobre muchas aguas, son pueblos y naciones. Los reyes y moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, está ejerciendo una influencia en los gobernantes del mundo. Está sentada sobre una bestia de color escarlata. Sabemos que, según el versículo 8, esa bestia se trata del anticristo. Fíjense el 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición.
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ese versículo es un versículo paralelo a Apocalipsis 13, completamente. ¿Okay? La mujer está cubierta de púrpura y escarlata, dice, adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Y tiene escrito en la frente Babilonia la Grande. Está ebria de la sangre de los santos y los mártires de Jesús, en sexto lugar. Y en séptimo, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces vamos a lanzarnos a ver si podemos tener luz sobre este misterio, porque la bestia está definida, los reinos están definidos, la mujer es la que no está definida, y tenemos que saber quién es, para evitar que tengamos un falso concepto de lo que es esta mujer. O sea, abrazar una postura y casarnos con ella, no es lo que queremos. Inclusive, puede ser que lo que estemos hablando hoy, en un tiempo, el Señor se encargue así de aclarar todavía aún más y tengamos que cambiar nuestra postura. Pero hasta aquí, esto es lo que podemos saber. Ya había mencionado que la interpretación más común aceptada es que se trata del sistema católico romano. Pero, hermanos, es una interpretación muy ligera, muy liviana, no profundiza en lo que es verdaderamente el estudio, o sea, no le hace justicia ya decir esto es el sistema romano, no le hace. Es cierto que hay un tremendo paralelismo entre este sistema y lo que aquí se describe, y también va a ser parte de nuestro estudio, vamos a ver el por qué. El nombre que se usa es Babilonia la Grande, dice, es la madre de todas las religiones paganas que han existido, incluyendo el romanismo. O sea que Babilonia, Irak, la madre de las fornicaciones, es el lugar donde nació prácticamente lo que es toda religión pagana e idólatra. Por eso se le dice la madre de las fornicaciones. De esta madre, el romanismo, si pudiéramos ver a Babilonia como una fuente, el romanismo es un afluente. Eso es lo que es, el romanismo es un afluente. Y si esta Babilonia tiene muchos afluentes, el romanismo es el que más se parece a la fuente. Pero no quiere decir que sea la fuente. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? El romanismo ha adoptado símbolos y prácticas que la identifican con esta religión falsa. Precisamente yo tengo aquí un cuaderno de donde muestra el paralelismo que hay entre lo que es la Iglesia Católica y la antigua Babilonia, y cómo ha adoptado en sus cultos y formas símbolos paganos que pertenecían a la Babilonia mística de antes. Después usted, si quiere, puede ver este libro, pero lo vamos a estudiar según avanzamos en el estudio. Pero no puede ser el romanismo esta madre. ¿Por qué? En Primera de Reyes 11, del 5 al 7, ya se encuentra un ejemplo que la idolatría existía mucho antes del sistema romano. Dice también que han fornicado los reyes de la tierra. Es cierto que muchos pontífices italianos han regido vastos territorios. Estamos hablando no solamente en el ámbito religioso, pero también en lo político. Es cierto que muchos países han tenido contacto con esta influencia religiosa. Sin embargo, son más los que no. ¿Okay? Yo tenía en mi mente lo que es el estipulado del porcentaje de cristianismo que hay en el mundo. Creo que estaba, no sé si no les puedo decir porque no estaría siendo leal, pero es bien poco con relación a las religiones que existen en el mundo. Es más,
la religión de más avance y de más crecimiento en este momento es el Islam. No es el cristianismo, es el Islam. Pero noten, están las religiones orientales. Ustedes saben que son millones de personas, millones, practican budismo, que nada tiene que ver con Roma. Hinduismo, nada tiene que ver con Roma. El sikhismo es una combinación de hinduismo con islam, nada tiene que ver con Roma. El confucianismo es una religión netamente china. El taoísmo, el shinto es una religión neta japonesa. Y el islam. Entonces eso abarca una gran cantidad de gente en el mundo que no está conectada para nada al sistema católico romano. Entonces, cuando se refiere que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella, es obvio que no se trata del sistema católico romano, es algo más. Eso nos tiene que llevar al origen de Babilonia. Hay que ir atrás a buscar algo que precede el papado y que sí ha ejercido mucha influencia más que cualquiera de los papas. Y no es difícil de hallar. Génesis capítulo 10, versículo del 6 al 10, encontramos el origen de esta Babilonia. Génesis 10, del 6 al 10. Dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rama y Sabteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó, a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab y Calne en la tierra del Sinar, ahí en Irak. Ahí fue donde comenzó Babel, Babilonia, la verdadera rebeldía en contra de Dios. Muchos conocen la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel no fue más que un acto de rebelión contra Dios. Fíjense que de Nimrod se dice el primer poderoso de la tierra, la primera persona que quiso adquirir eminencia por sobre las personas. Hasta ahí la gente, su rey era Jehová, su Dios y su rey. Pero este quiso ser el primer poderoso. Y Dios le había dicho a Noé, a su descendencia, váyanse por toda la tierra y llénenla. Y este Nimrod dijo, no nos vamos a ir por toda la tierra y la vamos a llenar. Nos vamos a quedar aquí, vamos a construir una torre, o sea, un sistema donde nos mantengamos unidos. ¿Por qué? Porque él le convenía. Él era el que se había hecho el poderoso. Y si la gente se permanecía ahí, pues seguía su liderazgo. Entonces, esto fue un acto de rebelión contra Dios. Y por eso es donde comienza la verdadera idolatría. De Babilonia es donde ha surgido y nacido todo tipo de sistema religioso, pagano, extraño, todo culto a dioses que no sea Dios. O sea, de ahí de Babilonia. Babilonia es la fuente. Por eso se dice Bab, significa puerta de Dios. Está determinado para exaltarse a sí mismo. Y eso es lo que viene a ser el anticristo. El anticristo viene, según 2 Tesalonicenses 2:4, a exaltarse a sí mismo. Quiere decir, Roma es otra de las hijas de esta madre. Y así es que hay que verlo. Se parece mucho a su madre, pero no es la madre. Hay otra hija que cuando se va a hablar de fornicación, sí la tenemos que considerar, la Israel apóstata. Esa es otra de las hijas de este sistema de Babilonia. Y les adelanto, aunque vamos a ampliar en el estudio, para que ya lo sepan,
que la mujer que ustedes ven sentada arriba de la bestia no es más que el Israel apóstata. Esa es la mujer, Israel apóstata. En Apocalipsis se presentan dos mujeres. Una, ustedes la ven aquí, es la que se le dan dos alas para volar, es la que está encinta y da a luz. Esa mujer es el Israel remanente, es el Israel que se convierte a Cristo y lo acepta como Mesías, y el anticristo la persigue. Pero esta que está sentada sobre la bestia es el Israel apóstata, que está sentada sobre la bestia no porque la domine, pero porque haya todo su apoyo en él. Y no solamente va a ser su apoyo en él, sino va a ser aliada del anticristo para perseguir a la Israel remanente. Por eso que encontramos que ha matado, etcétera, etcétera. Todo eso se nos va a aclarar a la hora que entendamos que la que está sentada sobre la bestia no es más que Israel apóstata. Ustedes saben que el anticristo al principio de la gran tribulación va a hacer un pacto con Israel por 7 años. A la mitad él va a romper ese pacto, pero él lo rompe con la Israel remanente que la comienza a perseguir. Todavía va a haber una Israel apóstata dependiendo del anticristo y siendo aliada del anticristo, que por eso que ya como estamos ya al final de la gran tribulación, viene juicio, pero es contra esta Babilonia, contra esta ramera, contra no solamente la Irak literalmente, sino contra la que está sentada sobre la bestia, que es Israel. Entonces, por eso que es un misterio lo que está encerrado en el nombre de esta mujer. Ok, seguimos en adelante en nuestro estudio. Ya hemos visto que cuando se habla de la gran ciudad, se habla de la ciudad literal, edificada en la tierra del Sinar, a las riberas del río Éufrates, que es Irak. Cuando se habla de la madre de las rameras, se está refiriendo a un sistema religioso místico que nació en Babel. Este sistema místico influyó grandemente en el pueblo de Dios, en Israel. El Señor lo hizo para él. Sin embargo, la Biblia está repleta de cómo Israel se fue tras los ídolos de las naciones y se fue a adorar los ídolos de otras naciones. O sea que es también fornicaria. Y si vamos a hablar de fornicación, es la peor, porque es la que fue escogida por Dios, la que recibió la Biblia, la que recibió los 10 mandamientos, la que Moisés le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, cuando bajó del monte ya se habían hecho un becerro de oro para adorar al dios Mamón, al dios dinero, que es el que el Israel apóstata va a perseguir, y más en Irak, por esto, por el oro negro, que tiene mucho, mucho que ver con por qué el Israel apóstata está adornada de joyas preciosas, de perlas y todas esas cosas. Hermano, la riqueza del mundo se está yendo para el centro del globo terrestre, para las naciones árabes. Ahí se está haciendo el dinero. Pronto, porque como el mundo cada vez se vuelve más dependiente del petróleo, cosa que comenzó el siglo pasado, porque hasta el siglo pasado el petróleo no se conocía, pero noten en cuán poquito tiempo el petróleo se ha convertido en el oro negro del mundo, y el que regula si un país está bien económicamente o no. Así que el que está yendo para arriba es toda esta zona de los árabes por el oro negro. Ese es el interés del Israel apóstata. Es el dios Mamón, el dinero, las riquezas. Y por eso es que podemos encontrar tanta similitud, y nos aclara lo que está diciendo la palabra aquí. La mujer a la que Apocalipsis 17 se refiere es al Israel apóstata, mientras que la mujer del capítulo 12
es el Israel remanente. Israel ha sido influenciado por Babilonia, es llamada ramera por su infidelidad. De eso hablan los profetas, Jeremías 2:20, Ezequiel 16:13, Oseas 2:5. El hecho que la bestia la lleva montada indica que no es que ella ejerza dominio sobre esta bestia, sino que ella se apoya en el anticristo. O sea, se está refiriendo aquí al tiempo que el anticristo hace este pacto de paz para después quebrantarlo, en Daniel 9:27. A eso se refiere Apocalipsis 17, el versículo 16. Vamos a leerlo. Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, los reyes, estos aliados del anticristo, son los que se vuelven en contra del Israel apóstata, según la aclaración de este versículo. ¿Por qué se sienta sobre muchas aguas? Porque el anticristo que la está apoyando le va a dar un lugar prominente entre las naciones. Durante la gran tribulación, los judíos de mayor influencia comercial se van a congregar en esta zona de Irak. O sea, desde allí los financieros judíos van a controlar prácticamente los gobiernos de la tierra. No es noticia nueva que los judíos controlan con sus riquezas la mayoría de los gobiernos de la tierra. Este Israel apóstata es Babilonia vestida de púrpura, escarlata. Significa emblemas de realeza y gloria terrenal. Y los enemigos más implacables de los judíos piadosos van a ser sus propios hermanos apóstatas. O sea, van a ser ellos mismos. O sea, no solamente, hermano, va a caer Babilonia. O sea, cuando se menciona esta palabra, se está refiriendo a todo tipo de sistema religioso, pagano, que existe sobre el planeta Tierra. Estamos hablando de religiones orientales, sectas del cristianismo y el ocultismo con todas sus sectas. Ok, la cuarta alusión a Babilonia se encuentra en el capítulo 18. Es la Babilonia comercial, es la que vamos a tener que ver la semana que viene, ya el tiempo se ha pasado. Pero en este capítulo vamos a ver qué relación tiene Israel con el anticristo y su influencia en lo que es el aspecto comercial. Pero hasta aquí hemos podido aclarar que sí, que Apocalipsis, cuando menciona Babilonia, es la literal Irak. O sea, no tenemos por qué pensar que se refiera a otro lugar, cuando fue ahí donde comenzó con Nimrod prácticamente la rebelión y la idolatría contra Dios. Si Satanás va a escoger un lugar donde sentarse, qué mejor lugar que ese, que fue donde comenzó prácticamente la rebelión contra Dios. Él se va a sentar ahí. Él va a tener que salir de ahí, que es cuando sale huyendo y establece su cuartel general entre Palestina y el mar Mediterráneo, entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. Pero al principio es ahí y con los judíos más prominentes de la tierra. Fíjense, el sionismo es el movimiento que más o menos anima o motiva a los judíos a regresar a su tierra. Pero hermanos, los que están regresando es la gente pobre, que estuvieron en Rusia, en Alemania, en todos esos lugares. Es la gente pobre. Los ricos siguen en su lugar, no tienen necesidad de moverse. Ellos no dicen, no, yo no voy a ir allí a ser un agricultor. Ellos siguen prominentes y lo que más bien ellos van a buscar es aliarse en el lugar donde esté el dinero. ¿Y dónde está el dinero? En el petróleo. Por eso es que hay una relación entre los judíos yendo aquí a Irak y el anticristo, firmar el pacto con ellos y ser los predominantes
de todos esos primeros 3 años y medio sobre el mundo. Ahora, en Babilonia, simbólicamente, sí se encuentra la religión mística. Vamos a estudiar la gran semejanza que hay entre el romanismo como hija de este sistema. ¿Y por qué lo vamos a estudiar? No tanto porque tenga que ver con profecía, porque cuando estudiamos el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, no se está refiriendo al sistema romano. ¿Okay? Borres eso de la mente. Ese fue el pensamiento que predominó por siglos. Pero si se estudia es ¿por qué? Por la cantidad de personas, muchos que son parientes de nosotros, que están todavía presos de este sistema y no se dan cuenta que es una de las hijas de esta madre de fornicación. Y esa es la única motivación que nos lleva a estudiar el catolicismo romano. No porque tenga nada que ver con la política, y vamos a ver también la relación que hay del por qué el anticristo no es el Papa. Todo eso lo vamos a aclarar en las clases, pero quedamos en que vamos a ver a la Babilonia comercial en el capítulo 18. Que nos quedan 2 o 3 minutos, hermano. Sí, hermano Jesús. Wow. ¿Qué nos puede llevar a pensar de que Israel tenga algún tipo de interés con el cristianismo si ellos no aceptan a Cristo como el Mesías? No sé. Así que alguna otro, nos quedan 2 minutos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Loida. Comercio. Uh-huh. Ok, permiso. De buenas a primera me llevas el hilo hacia Roma, que no tiene por qué ir a Roma. El hilo religioso del mundo está en el relativismo, en el yo respeto tu religión, tú respetas la mía. Bueno, no podemos afirmar una cosa así. Se va a acabar todo tipo de religión pagana, todo tipo de culto que sea pagano. Sí, pero lo que yo quiero que ustedes por lo menos hayan aprendido en la clase de hoy es si el catolicismo se puede ver como un afluente, pero no es la que está cumpliendo las profecías de Apocalipsis 17 y 18. ¿Entiendes? Ah, ok. Sí. Muy bien. Uh-huh. Cuando llegue el anticristo, él va a acabar con romanismo, con todas las religiones que él mismo promovió alrededor del mundo a través de los siglos. Él va a acabar con todo eso porque él es el que se va a presentar como deidad y va a exigir la adoración. O sea, cualquier otro tipo de sistema religioso que tenga cualquier deidad se va a acabar. Se va a acabar cuando él erija la estatua y obligue a la gente a adorarse y a postrarse delante de él con la marca del diablo. Ahí se va a acabar todo tipo de religión. Ese es el fin
de la religión. Pero aquí lo que estamos viendo es la destrucción de esta que está sentada arriba de la bestia, que es el juicio y la destrucción contra el Israel apóstata. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que se les quede grabado en sus mentes. Que nos ponemos en pie y nos despedimos, hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Okay. Padre bendito, alabado, glorificado seas tú por siempre, Señor, porque hemos salido, Señor, hemos salido de Babilonia, hemos salido de lo que Babilonia mística representa, todo tipo de culto extraño, de idolatría y de paganismo. Tú nos has sacado, Señor. Nos has sacado, Señor, de la Mesopotamia, de la tierra de Nizar, y nos has puesto en camino a la Canaán celestial. Y estamos agradecidos por ello, porque eso lo debemos a Cristo Jesús. Ahora prepáranos para el culto de adoración, Jesús. Lo pedimos en Jesús. Amén.